Buenas noches, bienvenidos, bendiciones, Dios bendiga mucho a cada uno de los que están del otro lado. Hoy empezamos con un poco de trap, un poco de música con argumentos. Saludad. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a otra transmisión de Off Topic Streaming Cristiano y le damos la bienvenida a todos los que se van sumando en el nombre de Jesús. Pero en este tiempo solo veo fariseos locos que dicen conocer la Biblia y no ven a Dios frente a sus ojos. También soy pecador, de toda gloria me despojo. Lindo tema este de Philip. No me vean con otros ojos. Yo sigo en la lucha, no presumo de ser santo. Si caigo 7 veces, 8 veces me levanto. Lo único que anhelo es poder tocar su manto, que no se detendrá el flujo de esta rima que te canto. Después de tanto... Aleluya, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a todos y a cada uno de los que están del otro lado. Voy a ir leyendo un poquitito de los que se van uniendo. Ignacio Almirón, Dios te bendiga. ¿Cómo te va, Ignacio? Gloria a Dios. ¿Todo bien? Acá todo bien. Luis Pérez, Dios te bendiga. Tito Acevedo, bienvenido. Buenísimo verte por acá nuevamente. Julio César Ledesma, Dios le bendiga. Pastor, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo anda todo por ahí? Amén. Orlando González se unió y dice hola. Hola, Orlando. Hermosa tu foto de perfil. Hermosa. Juan Almirón, Dios te bendiga. Nabot Remírez Ramos, bendiciones. Mauro Paul Riveros, bendiciones. Dice Ignacio Almirón, dice bendiciones y nos hace así. Bendiciones, saludos así para vos familia. también. Saludo para las niñas hermosas que rodean tu vida. Antoliano Paredes, bienvenido. Orlando González, Dios los bendiga, dice hermanos. Amén, Orlando, Dios te bendiga también a vos. Dios te bendiga grandemente. Pari Rivas también se ha unido en esta noche. Así que y empezamos un poco distinto hoy. Amén. Escuchen esto. Pueden usted me diga, yo soy miembro de la iglesia pentecostal. Bueno, si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Amén. Yo soy de la iglesia bautista. Si está en el cuerpo de Cristo, está en la verdadera iglesia. Para asegúrese que está en el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Sea bendito el nombre de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Al final me estás señalando. Gloria a Dios. Estamos más que bendecidos. La verdad venimos un poco acelerados con esto que fue la semana de clamor. Estamos aún acelerados, aún. Más de una vez le he pedido a Dios que me permita nunca dejar de sorprenderme. Porque muchas veces en el camino del Señor nos pasa que vemos milagros, sanidades, prodigios de parte de Dios y algunos en algún momento se llegan a acostumbrar a la magnificencia y a la maravillosidad de Dios y de sus obras. Entonces siempre yo le pido a Dios que no me permita nunca acostumbrarme. Que yo pienso que debe ser terrible acostumbrarse a ver la gloria de Dios. Yo quiero sorprenderme. No digo que no la quiero ver seguido. A mí me gustaría que el Señor se glorifique en mi vida a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Pero lo que no me gustaría sería que el Señor se glorifique a la mañana y me sorprenda. Y que cuando el Señor se glorifique a la tarde ya no sea una sorpresa para mí. Amén. Que Dios quite de mi vista toda vanagloria y todo espíritu que pueda atentar hacia esa sorpresa que trae la gloria y la magnificencia de Dios. Y verdaderamente, con este transcurso de la semana, esta semana de clamor en el cual hemos estado recibiendo, no pude contar todos los pedidos de oración que hemos recibido, ni aún así contabilizar todas las personas por las que hemos orado, ni tampoco contabilizar los tremendos mensajes y testimonios que hemos recibido de parte de ustedes, del otro lado de Off Topic, tanto sea vía Facebook, vía WhatsApp, vía Messenger, pero fue tremendo. Y no creo mentir si digo que más de 800, 900 pedidos de oración tuvimos. Ha habido respuesta de parte del Señor, había una niña, un niño, también había... creo que fueron 4 o 5 personas que fueron desahuciadas por los médicos y que el Señor había contestado. Una estaba por salir de alta, otra había tenido mejoría en cuanto a la coma, estaba en estado vegetativo y había tenido movimientos cerebrales y el Señor estaba completando su obra. Hemos tenido liberaciones de pecados, hemos tenido... ¡Oh, gloria a Dios! La verdad que esta semana nos ha dejado acelerados en una manera tremenda. Estamos con ganas de volver a hacer otra semana de clamor, otra semana de oración, porque como les decía el otro día,
lo que hemos sentido al orar por ustedes, lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas mediante la oración, ha sido totalmente tremendo. Y no queremos que esto se enfríe. Hemos también notado una diferencia con ustedes en cuanto a esto. Y voy a leer un poco más. Dice Ignacio Almirón, todo bien, hermanos, dice Ignacio. Ignacio, me alegro muchísimo. Alma Gaitán, bienvenida. Gracias, amados, igualmente, dice Ignacio. Buenísimo el trap, amén. Efraín Rodríguez, bienvenido. Yani Fernández, Lucía Gallego, dice, así cortito, así. Dios te bendiga. Así. Bendiciones, Lucía, ¿cómo te va? Esteban Juan, Alejandro Silva, Andrea Romina Lazo, bienvenida. Lucía Gallego Vélez dice, amén. Y 150 países nos ven. Aleluya. Amén, mi hermana. La verdad no contabilizamos todos los países. Sabemos que tenemos miembros fieles que nos ven cada transmisión, que ven y comentan nuestras transmisiones desde México, Honduras, Canadá, Estados Unidos, Chile, Perú, Bolivia, España, Puerto Rico, Guatemala. Guatemala también teníamos. Teníamos un muchacho que era de Italia, que no sé si seguirá estando, que también comentaba las publicaciones. Así que, sin lugar a dudas, gloria a Dios, como dice mi hermana, a ti, Señor, sea la gloria, dice Lucía Gallego. Gloria a Dios, porque lo único que buscamos es poder trasladar su palabra a cada rincón de la tierra. Y nos parecía que usar Facebook era algo totalmente coherente, porque ¿quién no tiene Facebook hoy? Hace 5 años quizás una persona de 50, 55 años no usaba Facebook. Pero hoy una persona de 65, 70 años ya tiene un perfil en Facebook, ya está comentando, ya está compartiendo publicaciones. ¿Y por qué no esa persona de 65, 70 años no puede recibir un mensaje de aliento de parte del Señor detrás de una cámara, como estamos haciendo nosotros? Si bien el programa se llama Off Topic Streaming Cristiano, lo que tratamos es de enfocar la palabra de Dios a una manera más, ¿cómo lo puedo explicar? Más aplicable a la vida real de lo que por ahí se podría expresar en la mayoría de los exponedores que tenemos de la palabra, porque conocemos grandes exponentes, grandes oradores que tienen unos mensajes que van directo al corazón. Pero también tenemos otras personas que se enfocan más en un punto de vista científico, en un punto de vista eclesiástico de la palabra, que también está correcto, porque debemos de examinar y aprender lo más que podamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos de retener lo bueno y desechar lo malo. Pero nuestro punto de vista es, si usted está pasando una necesidad, hablar sobre la necesidad, hablar sobre la solución que proviene de Dios para su necesidad. Si usted está pasando por un ataque de pecado, nuestra importancia es darle, la importancia que le queremos dar es a que usted sepa cómo tratar con el pecado mediante Dios. Y nos volvemos repetitivos porque en el 90% de las opciones, siempre la respuesta ideal es la oración y en la comunión con el Señor. Porque todo lo malo y toda la lucha y todos los inconvenientes que tenemos en la vida es de el momento en el que nosotros perdemos la comunión con el Señor y damos espacio a aquel que no le tenemos que dar espacio en nuestra vida, en nuestro corazón, que a veces entra con una raíz de tristeza, como una raíz de amargura, que a veces entra como una tristeza o un rencor, que sería uno de los peores de los casos, porque el rencor es peor que la tristeza, es peor que la amargura, porque el rencor hace raíz en el corazón y es muy difícil sacarlo. Pero nosotros anhelamos el perdón y la misericordia de Dios, y ese mismo perdón y misericordia que anhelamos para nosotros es el que la palabra nos manda a dar a nuestros prójimos y a nuestros enemigos. Por eso debemos de orar por nuestros enemigos, por eso debemos de perdonar como queremos que el Señor nos perdone. Así que bienvenidos a todos nuevamente. Voy a ver si hay algo más acá abajo. Gloria Paredes se unió. Alexander Díaz, bienvenido. Lucía Gallego Vélez dice, hasta el Vaticano, gloria a Dios. Mauro Paul Rivero dice, les deseo una excelente y bendecido fin de. Perseveremos en Cristo Jesús, los saluda mi esposa e hijos. Oh, gloria a Dios, saludos para tu esposa y tus Amén. Hijos entonces. Nos hubiese gustado mucho conocerlos. Y estamos también, yo tengo las estadísticas, no miento que la palabra de Dios sea glorificada. Amén, Lucía Gallegos, gloria a Dios. Qué bendición, muchísimas gracias. Después me pasa esas estadísticas, las quiero conocer, aleluya.
Amén. Gracias, Lucía Gallego, por estos mensajes que nos mandas. Y mañana tenemos un evento en el cual fuimos invitados a participar, que es un aniversario, una cena aniversario y también cumpleaños del pastor Tomás Araujo. Es mi suegro, no es nuestro suegro. No es nuestro suegro, es mi suegro, es el padre de ella. Así que vamos a estar compartiendo ahí. Vamos a hacer algo que hace mucho que no hacemos, que es tocar. Vamos a hacer músicos invitados en ese lugar, así que estamos bendiciendo muchos y están todos, absolutamente todos invitados. Aunque los de Honduras y México no puedan llegar, están invitados igualmente. No pueden llegar por cuestiones de tiempo, porque si lo hubiésemos dicho ayer, capaz que sí podían llegar. Y tenemos en mente un evento en el cual nos gustaría que nos conozcamos la mayor cantidad de miembros de Off Topic. Nos gustaría a nosotros hacer una reunión multitudinaria. No digo hoy, no digo mañana, no digo el mes que viene, pero vamos a empezar a orar para que el Señor destrabe cadenas, destrabe cerrojos, para que el Señor rompa ataduras y para que el Señor esté obrando para que todos aquellos que están del otro lado puedan venir a compartir una noche gloriosa o 2 o 3 noches gloriosas de un evento que va a ser sin precedentes, sin lugar a dudas. Así que gloria a Dios, voy a leer un poquitito más. Hasta ahora no pude tocar la Biblia, no sé el Señor, o seré yo que tengo ganas de hablar. Nicolás Alejandro Caro se unió, bienvenido Nicolás Alejandro. Ruth de la Cruz Valdivieso, bienvenido. Raúl Romy Heredia se unió, bienvenido. Lucía Gallego Vélez dice, Corea del Sur, Corea del Norte, Israel, Rusia. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno verlos, hermanos, Dios los bendiga. Hermoso programa, como cada palabra que fortalece en fe. Gracias. Amén. Hoy, si supieras, yo no sé si te diste cuenta por el nombre que se llama, el nombre de hoy del programa de esta noche se llama ¿Por qué te detienes? Y esa palabra la dijo un señorito que se llama Ananías. Así que de ese tema vamos a hablar en esta noche. Ana Weiss, bienvenida. ¿Por qué me suena Ana Weiss? Maribel Macías. No sé, bueno. Maribel Macías, bienvenida, Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Espero bien, dice Maribel. La verdad, estamos recontra bien. Ya estamos acostumbrados a estar bien. Hay veces que la gente no se puede acostumbrar a estar bien. Yo me acostumbré ya. Gloria a Dios. Ruth de la Cruz Valdivieso, buenas noches, amigos, dice. Buenas noches, amiga Ruth, ¿cómo te va? Jesús Herrera Lugo, bienvenido. Las voy a publicar, dice Lucía Gallego. Por favor, mi hermana, publique tranquila. El muro de Off Topic es abierto para que cualquiera que quiera pueda publicar lo que desee. Jesús Martínez dice, bendiciones hermanos para su obra del Creador, el Espíritu derrame la unción de la protección y sanación para ustedes, hermanos en Cristo. Desde Guadalajara, México, bendiciones, Shalom Adonai, amén. Gloria a Dios, hermoso país de México. Ana Garza, bienvenida, ¿cómo te va? Soy un barro en sus manos, dice Lucía Gallego. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jordán Bogado, nuestro pastor, también de Uruguay. Ah, no, también no, porque, ¿cómo es que se llama el pastor? Era de Paraguay. Sí. No de Uruguay. Así que bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Seguramente mi esposa tiene ganas también de decir algo, de charlar un segundo. Amén, gracias al Señor. Está con frío mi esposa hoy. Les doy entonces la bienvenida a todos los que se van sumando. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por sus saludos, por sus bendiciones, por su aliento también que nos dan a través de los mensajes de WhatsApp, a través del Messenger. Que Dios los bendiga a todos ustedes en una manera especial. Y como decíamos el otro día, este programa tiene un fin especial, que es que usted pueda sentirse protegido por la mano de Dios, que nosotros podemos traer palabra de Dios a la cual pueda ayudar a su vida, levantarse si usted está caído, fortalecerlo si usted está un poco endeble sus piernas y no puede mantenerse en el Señor. Y como decíamos hoy, Off Topic es un programa fuera de contexto, es un programa distinto a los otros programas. ¿Por qué? ¿Porque es mejor? No, porque es distinto, porque nos queremos enfocar en la necesidad, en su pedido de oración, en que usted pueda crecer espiritualmente, y este programa especialmente de hoy dice, ¿por qué te detienes? Hoy vamos a hablar sobre el liderazgo. Voy a comenzar, entonces, que me han dado la oportunidad de comenzar con yo voy a comenzar con la conversión de Pablo. Vamos a hablar sobre el liderazgo. Si tú estás en tu hogar, seguramente Dios te llamó para ser un líder. Muchas veces decimos, pero yo no me siento capacitado, capacitada para ser una líder o un líder. Bueno, yo quiero decirte que si el Señor te llamó, no te llamó para estar simplemente en un banco,
sino para hacer algo en la obra del Señor. Te llamó a conquistar las naciones, a romper cadenas y ligaduras de maldad. Así que hemos sido llamados para ser líderes. Aunque la palabra te suene media extravagante, media difícil, media imposible, te llamó para ser un o una líder en el Señor. Así que hoy voy a leer con ustedes en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 6. Si usted está en su casa y lo quiere buscar. Yo lo busco. Bueno, dice, por título, Pablo relata su conversión. Es importante poder entender que en este día vamos a hablar sobre dos conversiones distintas, la de Pablo y la de Pedro. Quizás nos extendamos un poquito, pero para que usted pueda tomar fuerza, porque quizás se está congregando, quizás está en su casa y no se congrega. Entonces quiero que tome la noción de lo que realmente esto importa, de lo que realmente la necesidad de hacer algo dentro del camino del Señor, la necesidad de ser útil para Dios. Es importantísimo que podamos sentir el peso de ser útil en la obra de Dios. Para eso hemos sido creados, para servir a nuestro Señor. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, dice Pablo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿me deja un poquito la cortina? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano, por lo que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Y este es el título del día de hoy. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y hoy vamos a hacer referencia a este versículo de la palabra del Señor, al último. Pero yo voy a ir dando un panorama de lo que aquí habla la palabra del Señor. Cuando dice que cuando se le presentó el Señor a Pablo, la conversión de Pablo fue inmediata. Él dijo, fíjese aquí más adelante, dice, ¿quién eres, Señor? Cuando se le presentó nuestro Dios. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Todos sabemos que él perseguía a los cristianos para darles muerte, porque él era un hombre celoso de la ley de Moisés y él estaba en contra de todo lo que se predicaba con respecto a nuestro Salvador. Ahora nosotros podemos entender, y voy a dejar de lado más que nada desde el principio, y qué era lo que perseguía a Pablo en realidad, para dar a entender que en el momento que Dios llamó a Pablo, en el momento mismo, Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Fíjese, y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, en el día dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Fíjese, luego de 2 versículos que se presenta el Señor a Pablo, él le dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros decimos, yo llegué al camino del Señor, pero todavía no soy una persona muy entendida, no tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, no tengo muy buen desarrollo para poder hablar de lo que Dios quiere o de lo que Dios me manda. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Pablo, su conversión fue inmediata. Una vez que nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que hemos sido bautizados en su nombre y que hemos recibido el Espíritu Santo, ya nada nos puede detener a nosotros el predicar la palabra del Señor, el convertirnos, el tomar un liderazgo dentro del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el momento mejor de nuestras vidas, es el momento clave de que nosotros podemos trabajar, estamos con el primer amor, hemos sido llamados para hablar de la palabra del Señor. ¿Cuánto más podemos esperar
si no sabemos cuáles son los tiempos de Dios para nuestra vida, si no sabemos cuánto tiempo nos depara la vida, sino decir, Señor, una vez que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Dios, decir, Señor, aquí estoy. Heme aquí, Dios mío, tú me llamaste para predicar tu palabra, me llamaste para trabajar en tu obra, cualquiera sea la circunstancia en la que usted se encuentre. Si el Señor lo llamó para ser un líder, lo llamó para hacer algo, lo llamó para usarle en una manera diferente. Entonces debemos sentirnos escogidos de parte de Dios. Amén. Debemos ser como Pablo. ¿Quién eres, Señor? Pero fíjese que en 2 capítulos más adelante dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Es lo que nosotros debemos de preguntarle al Señor. ¿Qué haré, Señor? ¿Para qué tú me llamaste? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres que haga? No. ¿Por qué a mí? ¿Qué será que hice yo? ¿Por qué tengo que trabajar en la obra de Dios? No, no, no. ¿Qué haré, Señor? Pregúntale al Señor qué quiere de tu vida, qué quiere que tú hagas para Él. La conversión nuestra como cristianos, sabiendo que el tiempo apremia, debemos tratar de poner nuestras manos a la obra cuanto antes. Leía el testimonio de nuestra hermana Gladys de Salta, sí, que contaba que su esposo, ella había pedido oración por su esposo en esta semana que tuvimos de clamor, y hemos estado orando, y este hombre 3 días seguidos estuvo clamando a nuestro Dios, un hombre que estaba ajeno a las cosas de Dios y quiere ponerse en las manos de Dios. Eso es tremendo, que el Señor haga una obra inmediata y que la persona diga, Señor, bueno, acá estoy, voy a clamar. 3 días de clamor hizo este hombre, es un chofer de larga distancia. Fíjese, y él puso su mano a la obra. Él dijo, voy a actuar ahora porque Dios quiere algo de mí. Amén. Esa es la conversión. Cuando Dios nos llama, no esperar para trabajar en la obra del Señor, porque no sabemos el tiempo que nos reste de vida. Y estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos apremiantes, en los cuales debemos darle al Señor el lugar que Él se merece en nuestras vidas. ¿Qué podemos nosotros, como hijos de Dios, querer obtener? Si bien dice la palabra del Señor, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura, quiere decir que lo primero que tenemos que buscar una vez que hemos sido llamados es el reino de Dios y su justicia, es poder trabajar en la obra del Señor de una manera inmediata. ¿Para qué? Para que luego las añadiduras que por ahí pedimos nosotros vengan a colación del trabajo que nosotros estemos haciendo de parte de Dios, porque nuestro Dios no es deudor de nadie. Entonces es necesario entender que si Dios te llamó, tú debes decir, Señor, ¿qué haré? Como dijo Pablo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres de mi vida? Yo voy a poner manos a la obra y por más que yo no tenga mucho entendimiento, voy a abrir la palabra, voy a escudriñar las escrituras y yo sé que la sabiduría va a venir de parte tuya, que tú vas a hablar a mi corazón y yo voy a ser una herramienta útil. Un liderazgo comienza desde el principio, desde que tú comienzas a darle tu corazón al Señor. Pero dice, pero yo para llegar a ser líder necesito muchísimos años. Créeme que si tú le entregas tu corazón al Señor, Él puede hacer una obra extraordinaria en tu vida. Tú puedes ser una persona de pocas palabras, una persona que no se sociabiliza con los demás. Sin embargo, Dios puede hacer algo grande en tu vida si tú le entregas al Señor tu corazón y le dices, Señor, yo quiero trabajar para ti, quiero ser un líder en tu obra. Que no te suene rara esta palabra, que no te suene como, digamos, inalcanzable, porque cualquiera puede ser un líder en la obra del Señor, siempre manteniéndose dentro de la voluntad de Dios. Entonces dice, y el Señor me dijo, levántate. El Señor no le dijo, bueno, anda a tu casa, tomate un tiempo, analiza las circunstancias, y luego, si tenés ganas, vamos a comenzar a trabajar en algo que yo estoy planeando para vos. Le dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Ya tenía un propósito de Dios. Dios tiene un propósito con tu vida y Él ya tiene establecido lo que vas a hacer dentro de la obra. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que moraban allí, vino a mí. Y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Fíjese que cuando Saulo se puso en manos de Dios, inmediatamente Dios hizo la obra en su corazón. Dios no esperó un mes para darle la vista, para devolverle su vista. No dijo, bueno, voy a esperar un tiempo a ver qué pasa con vos. Inmediatamente él recobró la vista para que predique su palabra. Dios tenía un propósito con él. Y dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres que te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas el justo y oigas la voz de su boca, para que seas testigo, dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído.
Quizás tú fuiste una persona discriminada, relegada de la sociedad, una persona a la cual decían, este no creo que vaya a hacer nada, esta no creo que vaya a hacer nada, es una persona que no tiene mucho conocimiento, es una persona que nunca ha estudiado. Quiero decirte que Dios puede hacer cosas grandes si tú te pones en manos del Señor. Nunca te tengas en poco, no subestimemos el poder de nuestro Dios. Debemos entender que nuestro Dios tiene cosas grandes, increíbles, que nosotros muchas veces no conocemos. Como dijo Job, cosas grandes, increíbles que yo no entendía, que mis ojos no podían entender. Bueno, el Señor tiene cosas grandes para tu vida. Y dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ya estás bautizado, si ya el Señor te colmó de su Espíritu Santo, ya te llenó de su gracia, ya estás con tiempo regalado para trabajar de parte de Dios. Ya el Señor te llamó para su obra. Entonces es necesario que tú puedas entregar tu corazón al Señor para que haga una obra. Y vamos a terminar ya entonces con esto, que dice que mientras Él estaba ahí, todos los que estaban al lado se quedaron espantados. No entendían cuando el Señor lo llamó a Saulo. No podían entender qué era lo que Dios estaba haciendo con él. Sin embargo, se quedaron atónitos, se quedaron estupefactos porque no podían entender. Vieron la luz, pero no entendieron lo que Dios quería hacer con él. Muchas personas no van a entender lo que Dios quiere hacer con tu vida, pero créeme que si Dios tiene un propósito y tú te pones en manos del Señor, vas a hacer cosas inefables, cosas que no puedas entender y que la sociedad no pueda entender. Aún tú mismo te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer con tu vida. No van a dar quizás mucho por ti, no van a creer mucho en ti, pero créeme que si el Señor te llamó, no hace falta más nada. Que tú pongas tu confianza en Dios y que Dios deposite su confianza en ti es suficiente para que tú puedas ser un buen líder, un hombre y una mujer de Dios, que aunque los demás se queden estupefactos mirándote y diciendo, no creo que esta persona pueda hacer algo, Dios va a hacer cosas grandes y tú vas a hacer notorio la palabra del Señor a todas las naciones, tan solamente si te dejas usar por el Señor. ¿Cuándo? Inmediatamente. Si ya estás bautizado y si no estás bautizado, te puedo asegurar que si tú te bautizas, si tú te arrepientes de tus pecados, te pones en manos del Señor, Él quiere usar tu vida en una manera extraordinaria. No vas a ser una persona más del montón, vas a ser único e inigualable. Solamente tienes que dejar que el Señor obre en tu vida y cuando Él te llame y los demás no entiendan, tú dile, Señor, ¿qué haré para que el Señor te diga lo que has de hacer y el propósito se va a cumplir en tu vida si lo puedes creer? Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Escuchemos esta canción un segundito. Amén. Cada vez Gloria a Dios. yo lo intento hacer, las palabras se me van, entonces se lo diré. Oh, tan importante esto. Como siempre, te lo he dicho. Qué confesión tremenda. Te amo. Oh, sí, Señor. Dígale al Señor en esta noche, te amamos, Jesús. Oh, te amo, Dios mío. Santo eres Jesús. Gloria a Dios. Creo que si hay un común denominador en esta noche entre nosotros que estamos de este lado y ustedes que están del otro lado es esto: el amor hacia el Señor. Oh, es escuchar una alabanza, una adoración como esta, un himno de amor, y sentir estremecer nuestro pecho, nuestro corazón, y que nuestros ojos se llenen de lágrimas al expresar el amor que sentimos por Dios. Gloria a Dios. No hay palabra. Gloria a Dios, cuánto te amo. Aleluya, gloria a Dios. No hay nada, ni una sola palabra que describa el amor que siento por el Señor y el amor que sin duda sienten ustedes por el Señor.
Y al no haber palabras para describirlo, tenemos que empezar a los hechos. Y bueno, gloria a Dios. Nos decía Lucía Gallego, luego de la palabra de mi hermana y esposa y jefa de hogar, nos decía la hermana Lucía Gallego Vélez que los pasa por el grupo de Rosa Sharon y va a estos países. O sea que aparte de lo que nosotros transmitimos, también ella lo comparte en otros grupos, que llega a muchísimos más países, como decía ella, Israel y otros países. Graciela Domínguez, bienvenida, buenas noches. Matías Suárez, bienvenido, Dios te bendiga mucho. Jorge y Anto también se unieron, bendiciones. Melisa Mendoza, Dios te bendiga mucho, Melisa. María Estela Abarzúa también se unió. Acá se unió Juan Antonio Alvarado e Irma Cardoso. Facebook escribe Irma, pero me parece que es Irma Cardoso. Arnaldo Andrés Galeano también se unió. Irma Guess también se unió y Alfredo Francia. Dios bendiga mucho a cada uno de ustedes. Y bueno, me toca un temita un poquitito por demás de importante, pero si uno lo quiere decir así, es un ministerio un poco más sufrido, más doloroso que el de Saulo, que el de Pablo. Amén. Y voy a leer en San Lucas 22:54 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. San Lucas dije 22, ¿no es cierto? Pero me parece que me equivoqué y no dije San Lucas. San Lucas 22:54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Fíjense que mi esposa hablaba sobre Saulo, yo voy a hablar sobre Pedro. Porque si Dios habla sobre un Pedro es porque algún Pedro hay del otro lado. Así dice un pastor conocido. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Se ve que hacía frío. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, fíjense, escuche esto. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Fíjense que esta situación se desarrolla mientras que al Señor lo estaban teniendo ahí cautivo. Esto sucede porque Pedro se acerca a un lugar donde el Señor le había dicho que no vaya, porque el Señor le dijo que al lugar al que él iba, ellos no debían de ir. Sin embargo, Pedro se fue detrás del Señor, como siempre tan tempestivo, ¿verdad? Tan así, ¿cómo es que se dice? Tan fogoso. Pedro se fue en obediencia detrás del Señor. Y nosotros podríamos buscar muchísimas explicaciones y muchísimas formas de que no suceda esta negación, ¿verdad? Si Pedro fuese el apóstol perfecto, si Pedro fuese el ministro perfecto, el líder perfecto, Pedro no hubiese pasado por esta situación de negarlo al Señor. Sin embargo, estaba todo escrito en la palabra de Dios. Sin embargo, esto ya estaba todo planeado por los designios de nuestro Señor. Ya el Señor había dejado establecido que Pedro, que era un hombre orgulloso, duro de cerviz, debía de humillarse y debía de sufrir y llorar amargamente, como dice acá al final que pasó, que saliendo fuera lloró amargamente, porque él era una persona de un yo muy fuerte. Era él, y era una persona que no podía doblegarse, ni siquiera a veces delante del Señor llegaba él a doblegar su forma temperante de ser, ¿verdad? Entonces,
era necesario que esto sucediera. Fíjese que el Señor le dijo que no vayan a este lugar ninguno, sin embargo Pedro fue y quiso hacerse pasar por un desconocido. Y en ese momento fue la cúspide del ministerio de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, conocido como Jesús hecho carne, cuando andaba con los 12 apóstoles. Usted imagínese que cuando lo prenden al Señor fue en el mayor apogeo, fue cuando ya era desorbitante, cuando ya desestabilizaba a los romanos, desestabilizaba a los judíos, desestabilizaba al planeta Tierra entero. Y uno dice, sí, pero no había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, entonces pasaba desapercibido. En cierta manera sí, pasaba desapercibido de cuál de los apóstoles era y de cuál de los seguidores era, porque así está escrito en la palabra, ¿verdad? Pero no pasaban desapercibidos todos. Se sabía que eran parte del movimiento de Jesús. Y Pedro, yo pienso que Pedro en ese momento habrá sido más conocido que Schwarzenegger, más conocido que Jean-Claude Van Damme, porque todo el mundo sabía quién era Pedro y con quién andaba Pedro, ¿verdad? Sin embargo, Pedro inocentemente dijo, yo me pongo una capa, me junto con ellos, me acerco al fogón donde están todos los demás, paso desapercibido y de paso lo veo a mi Señor de cerca. No es lo que pasó, pasó todo lo contrario. Y ese fue el momento crucial en la historia de Pedro. Y uno tiene que dar gracias a Dios por cada pasaje de la palabra. Pero cuando uno está anhelando un ministerio, y uno es un ser humano, porque tenemos personas que anhelan el ministerio y que son como robots, que no tienen pecado, no tienen fallas y no tienen errores. Ahora, cuando nosotros los seres humanos anhelamos un ministerio, anhelamos un obispado, anhelamos una congregación, no anhelamos lo que querramos anhelar para Dios y para nuestra salvación, que sin lugar a dudas es algo bueno, y no somos los robots, estos santos, la historia de Pedro es un bálsamo para el corazón, es un bálsamo para el alma. ¿Por qué? Y porque Pedro dormía junto al Señor, ¿me entiende? Porque Pedro amanecía junto al Señor, amanecía junto a Dios y quizás él abría los ojos y lo primero que veía era al Señor recostado al lado de él. Pedro, el apóstol, estaba las 24 horas del día junto al Señor. Las 24 horas del día junto al Señor. ¿Y quiere que busquemos la cantidad de veces que Pedro se equivocó? Estando todo el tiempo alrededor del Señor. Entonces, para mí, que anhelo la mayor cantidad de bendiciones que puedan venir para mi vida espiritual de parte de Dios, la historia de Pedro es un bálsamo para mi corazón, porque me equivoco, porque erro, porque peco, porque soy humano, porque no soy un robot, porque soy parte de este mundo que nos lleva de un lado al otro. Y uno busca la comunión con Dios, y uno busca la oración con Dios, y uno busca la lectura de la palabra para entender el idioma en el que debemos de hablar. Pero sin lugar a dudas, nos equivocamos y fallamos, como falló Pedro. ¿Cuántas veces negamos nosotros a Dios? Y usted va a decir, yo jamás dije que no conozco a Dios o que no voy a la iglesia. Y usted quizás tiene en su automóvil un sticker gigante así que dice, yo sigo a Jesús. Sin embargo, se cruza los semáforos en rojo y cuando le toca la bocina saca un dedo por la ventana. Lo está negando a Dios en ese acto. ¿Me entiende? Y son cosas sencillas que hacemos, simples, que hacemos pensando que no cuentan, cuando en realidad sí cuentan, porque acá no dice que Pedro le tiró una piedra al Señor. Acá no dice que Pedro insultó al Señor o que Pedro se agarró de golpes de mano con los que estaban ahí, no. Acá dice que él lo rechazó, dijo no conocerlo. No dice, y Pedro salió con una navaja y fue y robó un almacén de la esquina. No dice eso, dice que solamente lo negó. Y el haberlo negado a Pedro y que el Señor lo haya mirado, y yo me imagino que el Señor cuando lo miró con amor. Y lo miró como diciendo, te dije cabezón, te dije que te iba a pasar esto, te dije quédate, no vengás, si sos así, si sos...
¿Cómo es que se dice? Si sos intemperante, si vas a venir y vas a meter la pata, quedate, te lo dije la otra noche, no me hiciste caso, siempre hacés lo que querés, Pedro, ¿verdad? Me imagino que con esa mirada, como cuando te mira tu señora y te dice, ¿viste que te dije que te iba a pasar esto? Me imagino que fue así, la verdad que no me lo imagino al Señor mirándolo con enojo, ni me lo imagino al Señor mirándolo con desilusión, porque el Señor ya sabía que esto iba a pasar, porque el Señor se lo dijo. Entonces, esto para mí es un bálsamo para mi corazón. Porque dice, Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Y cuando miramos su carácter tan lleno de fallas, de defectos, y vemos lo que el Señor hizo en él en el pasar de los tiempos, porque él ya había estado 3 años con el Señor. Había compartido todo en común con el Señor. Sin embargo, en ningún momento dejó de errar. En ningún momento dejó de fallar. Y muchas veces pasa en el ministerio que uno se equivoca y al tener un guía que pasa de ser espiritual a tratar de ser santo y quiere corregir tus errores para enmendar sus errores propios, pasan que te quitan de un ministerio, pasa que te quitan de tu trabajo para el Señor, cuando es lo peor que te pueden hacer. Porque está bien, hay errores y hay falencias que llevan a cabo a una destitución o a distintos problemas. Ahora, cuando nosotros fallamos espiritualmente a Dios, cortarnos nuestro ministerio, cortar tu trabajo para el Señor, no te beneficia en nada. Yo pienso que si uno falla en nuestro camino ministerial, y no estoy hablando de que uno salga a robar un negocio o de que uno caiga en la drogadicción o de que uno vaya a la delincuencia, estoy hablando de errores simples, como fue este error de que Pedro negó al Señor. Yo pienso que deberíamos nosotros de tener una guía de oración y una guía de espiritualidad superior a la que tenemos hoy en nuestros ministerios. ¿Para qué? Para que nuestros anhelos para con Dios no se trunquen, porque acá en ningún lugar yo leo que Pedro dijo que no lo conocía y que no quería saber nunca más nada con él. No lo dice así. Pedro lo que hizo fue equivocarse. Imagínese si usted, cuando Pedro se equivocó, el Señor lo hubiese mirado y le hubiese dicho, ¿viste que te dije que nunca ibas a servir para nada? ¿Qué hubiese pasado con Pedro? Sin embargo, el Señor lo miró con amor. Y Pedro aún así se sintió tan mal que lloró tan amargamente. Pero por el poder del Espíritu Santo, el Señor lo cambió. Luego pasa el tiempo y el poder del Espíritu Santo hace un renuevo, una conversión en Pedro de una manera tremenda, que nos da tal esperanza a nosotros. Me da esperanza a mí, me imagino que te da esperanza a vos, porque somos personas que erramos constantemente. Entonces, que el poder del Espíritu pueda cambiarnos como lo cambió a Pedro es un anhelo que nosotros tenemos todos. Usted recuerde que la sombra de Pedro sanaba. Este que nosotros estamos acá diciendo, acá, un poco después viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos, y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Este Pedro que está diciendo, hombre, no lo soy, de repente un tiempo más adelante pasa caminando y la gente se va sanando a medida que va pasando él. ¿Me entiende? Ahora usted imagínese que el Señor no lo va a buscar a Pedro, que luego de que pasa todo esto, el Señor no se le aparece en la costa a Pedro y le dice que tire las redes del otro lado. ¿Qué ministerio hubiese quedado truncado? ¿Cuántas cosas no hubiesen sucedido si el Señor no hubiese hecho poder de su perdón y misericordia? Ahora, hoy tenemos cantidades de Pedros vagando por la calle, porque aquellos que debían de darle una segunda oportunidad, lo único que hicieron fue juzgarlo y mandarlo al infierno. Cuando la palabra de Dios en ningún lado nos dice que nosotros tenemos que tener juicio, cuando yo en ningún lado veo por la palabra del Señor que se deba de correccionar o de avergonzar o de coaccionar para nada, la palabra a mí me habla sobre misericordia, amor, perdón, benevolencia. Así que si uno se cae, nosotros debemos de levantar al caído. Entonces, hoy nuestra vida ministerial debe ser esa. Recordar del lugar de donde venimos. No para volver,
sino para nunca jamás volver ahí. Pero mirar el lugar al que vamos, porque por eso el Señor podía estar con nosotros, lavar nuestros pies, porque Él tenía muy en claro de dónde venía, quién era y a dónde iba. Y si usted hoy se siente demasiado superior para servir a alguien, usted piensa que usted debe de ser servido, es porque usted no entendió nada de la palabra. Si usted piensa que porque usted tuvo una carrera, o porque usted hizo un estudio, o porque usted tuvo la bendición de ser hijo, sobrino, primo o tío de tal, es superior. Déjeme decirle que en el reino de los cielos es totalmente lo contrario. Entonces hoy nosotros debemos de apostar a los ministerios nuevos. Hoy nosotros y aquellos que están enfrente de una iglesia deben de apostar a jóvenes que tengan ganas de emprender y no truncarles sus carreras porque hace tal o cual cosa distinta a la que usted haría, porque los tiempos han cambiado. Y si el Señor estuviese en la tierra en estos momentos, hoy Jesucristo estuviese predicando aquí, no estaría hablando de denarios, ¿verdad? No estaría hablando sobre vasijas ni sobre jarros, porque son cosas que ya hace mucho tiempo que no se usan. No estaría hablando sobre el alfarero, no estaría hablando sobre trigo y sobre cizaña. Estaría hablando un idioma moderno para que todos lo entiendan, como dice la palabra, que lo entendían maestros, doctores y niños y adultos y ancianos entendían a Jesús, porque Jesús hablaba con palabras que todos entendieran. Me imagino que usted me entiende lo que le estoy hablando. Entonces, una cosa son las sendas antiguas y otras cosas son distintas, que es ser antiguo. Pero ese fue un momento crucial cuando Pedro niega a Jesús y llora amargamente. Fue algo crucial en la historia de Pedro. Y no conozco en la Biblia entera, no conozco a otro hombre que nos dé mayor consuelo, que nos dé mayor reconfort que Pedro. Cuando miramos a Pedro vemos una persona con un carácter lleno de fallas y de defectos. Y lo que Jesús hace en la vida de Pedro, lo que el Espíritu Santo hace en la vida de Pedro es lo que hoy a mí me da fuerza y me da esperanza y me da anhelos y sueños y deseos. Porque aunque usted no entienda hoy, en algún momento usted va a entender que yo me acuesto a dormir soñando y me despierto soñando y vivo la vida despierto soñando con las cosas grandes que aún quiero ver de parte de Dios, con lo magnífico que aún quiero conocer de parte de Dios, porque al día de hoy yo leo la Biblia y veo que no conozco nada de Dios aún. Y quizás usted diga, ¿cómo hermano no conoce si lee la Biblia? No conozco nada. Lo que leo lo leo en el papel y lo vivo con mi espíritu y con mi corazón, pero lo quiero vivir en carne propia, gloria a Dios. Quiero ver cuando el muerto se levanta, quiero ver todo. Y a mí estas cosas me dan esperanza, pero siempre recordando que antes que Cristo pudiera llenar de su Santo Espíritu a Pedro y hacer de él un nombre nuevo, debemos de saber que Pedro salió y lloró amargamente. ¿Y por qué? Yo me imagino que cuando el Señor Jesucristo le decía eso, por la mente del Señor, cuando el Señor le decía que antes que cante el gallo, él lo iba a negar 3 veces, por la mente del Señor seguramente le decía, y me tenés que negar porque después tenés que llorar y tenés que sufrir porque sos un cabeza dura, que no entendés las cosas, que te crees que te las sabés todas y que te crees que vas a dar todo por mí y al día de hoy si pasa algo salís corriendo y decís que no me conocés. Entonces, en el momento en el que vos te equivoques de esa manera, tu vida va a dar un vuelco. Yo me imagino que el Señor, cuando le dijo eso, lo único que hizo fue el Señor simplificar todo lo que verdaderamente le quería decir, porque de explicárselo no hubiese pasado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le dio la oportunidad de equivocarse. Amén. Amén. Y si usted está a cargo de líderes, si usted está en un cuerpo ministerial y tiene líderes a cargo, y usted le quiere despejar todo el panorama a sus líderes, a sus ministros, usted quiere que ninguno se equivoque, déjeme decirle que lo que usted está fabricando son fracasados. Porque yo no conozco a nadie que aprenda en las victorias. Yo conozco un montón de gente que aprende en las fallas y en los errores. Por eso el Señor le dijo que él lo iba a negar 3 veces, pero no le dijo que él lo iba a negar porque él luego tenía que llorar amargamente para humillarse verdaderamente de una vez y por todas
y una vez y por todas sentirse avergonzado de sí mismo para así poder completar la obra en él. No se lo dijo. ¿Qué hizo el Señor? Le permitió a Pedro que vaya y se equivoque. Y hoy nosotros pensamos que el cuerpo ministerial a veces es como nuestros hijos cuando son chiquititos, que lo queremos tener dentro de una burbuja para que nada los toque. Tenemos miedo y los queremos corregir con mano dura para que no se vayan a equivocar. ¿Con qué caso no queremos que se equivoquen? A mí me encantaría un cuerpo ministerial de personas que se hayan equivocado y que hayan ido a barrios que no tenían que ir y que hayan hablado con gente que no tenían que hablar y que lo haya agarrado una persona de otra religión que conoce más la palabra que él y lo haya enroscado y lo haya dado vuelta y haya venido confundido y con miedo de apartarse del camino porque entendió que no, que entendía mal todo él y a explicarle nuevamente. Y usted sabe que a esa persona que fue confundida por otra persona, a esta persona que se encontró con otra persona de otra religión y lo confundió, cuando usted le explique nuevamente, no lo confunde más nadie. Porque si a mí viene alguien y me confunde con la palabra, yo lo primero que voy a hacer cuando entre en mi cabal razón es volver a escudriñar para que no me vuelva a pasar. Ahora, si yo le digo, no estás preparado para ir a hablar con tal o cual tipo de personas. Y ahora, no estás preparado todavía, esperá. No, andá, habla con todo el mundo lo que vos conocés de Dios. Con que vos sepas que Dios te perdona, que Dios te ama y que Dios te quiere salvar, es suficiente. Ahora, ¿vas a pasar vergüenza? Y más de una o dos veces seguro que sí. Pero ponete las pilas y estudia la palabra. Estudia lo que vas a decir. La persona se va a equivocar 1 y 1000 veces. Porque Pedro no se equivocó una sola vez. Pero es ahí cuando la persona se va a ir perfeccionando en lo que no conoce. Gloria a Dios. Y la Biblia nos muestra muchos aspectos de Pedro. Nos muestra un Pedro como un discípulo devoto de Jesús, que cuando se le acercaba a alguien le cortaba la mano si se la tenía que cortar. un Pedro que era totalmente desconcertante cuando estaba alrededor del Señor. No permitía a veces que se le acerquen los niños, por eso el Señor le tenía que decir, dejá que los niños se acerquen a mí, porque sin duda, bueno, entonces fíjense que Pedro estaba todo el tiempo al lado del Señor así. Pedro estaba todo el tiempo al lado del Señor, todo el tiempo, pero me parece que Pedro es el que más se equivocaba. Yo no creo que haya alguien de los discípulos del Señor que se haya equivocado más que Pedro, porque aún Judas se equivocó, pero ya estaba escrito que él se iba a equivocar, y la razón y el motivo por el cual iba a pasar esto. Pero Pedro era un fiel y devoto discípulo del Señor. Después tenemos un Pedro que vivía del yo, del mí, de yo tal, de yo cual, de yo esto, de yo lo otro, porque él era una persona que venía no de un mal lugar, él tenía su barco, él pescaba, él tenía su familia, él vivía verdaderamente, si se quiere decir, bien. Y tercero tenemos un Pedro que es un Pedro que se ha equivocado y que se ha arrepentido y que ha sufrido y que ha llorado. Y cuarto tenemos al Pedro que a todos nos gustaría ser, ¿verdad? A mí si hay un Pedro que me gustaría ser, es al Pedro que ya es lleno del Espíritu Santo, a un Pedro que pasó por el aposento alto y luego el Señor lo llenó con su Santo Espíritu y hizo un giro y un vuelco en su vida, y ese Pedro quiero ser yo. Pero me parece bastante hipócrita querer ser ese Pedro sin haber pasado todo lo que Pedro pasó. ¿Y cuántos de nosotros anhelamos un ministerio fuerte, fogoso, poderoso para nuestra vida? Pero no queremos todo lo que pasó Pedro, no queremos llorar amargamente, no queremos dejar nuestras cosas de lado. Y sin embargo, lo primero que tenemos que entender es que primero vamos a Pedro como el discípulo devoto de Jesús, porque Cristo llama a Pedro a que deje sus redes, que deje su trabajo. Y eso es algo que tenemos que entender de una vez por todas los cristianos. El Señor nunca en ningún versículo dice que el Señor pasó caminando y vio a un hombre jugando a la bolita en la vereda de la casa sin hacer nada y le dijo, tú,
deja de jugar a la bolita porque ahora serás un jugador de bolitas de almas. No le dijo así. Todas las personas que el Señor llamó al servicio de la obra eran personas ocupadas y con trabajos, y unos trabajos más complicados que otros. Ninguno estaba de ocio. Pero dice que Pedro le dijo que dejara las redes y lo siguiera, y Pedro lo hizo al instante, así. No es que Pedro lo conocía de chico, que fueron a la escuela juntos y Jesús vino y le dijo, mirá que yo ahora soy Jesús y ahora hago tal y cual cosa, así que dejá las cosas y venite conmigo que vamos a hacer una mega iglesia en la metrópoli y vamos a llenar de gente. Y no, el Señor le dijo, ahora serás un pescador de almas, tira las redes y viene y sígueme. Y Pedro dice que lo siguió. Al instante, no es que se puso a discutir, a discrepar, pero y será, pero y no. ¿Por qué? Porque Pedro era eso que tenemos que ser todos. Pedro era el discípulo, era el líder que tenemos que ser todos. Si usted quiere ser un líder, es esto lo que tiene que ser de Pedro. Entregar todo. ¿Qué hacía Pedro? Entregaba todo. Porque lo dejó todo para seguir a Jesús, y a Jesús lo conocía recién, no lo conocía hace 30 años. Como a veces nosotros conocemos al pastor hace 15 años y nos pide, hermano, necesito tal cosa mañana a la mañana. No, olvídate. No. Pedro, en el momento en el que lo conoció al Jesús, dejó todo por él. Pedro era un hombre de, si uno lo quiere decir, percepción espiritual. Porque cuando Cristo le preguntó a sus discípulos en Mateo, y seguramente si usted quiere me puede acompañar, dice la palabra en Mateo 16:15, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro era un hombre, si uno lo quiere decir, no era un hombre, un erudito, pero era un hombre estupendo, un discípulo devoto del Señor. Sin embargo, a Pedro, en este momento que Pedro le dice, oh, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios en la... lo que le dice Pedro, aún Pedro estaba, si uno lo quiere decir de una manera, estaba crudo. Aún le faltaba mucha cocción a Pedro para ser el Pedro que nosotros conocemos. Entonces, Pedro pensaba que él tenía derecho al primer lugar en todo. Porque la vida del yo, del ser el mismo, estaba fuerte, estaba aún arraigada en el corazón de Pedro. Él había dejado botes y redes, y entonces él decía, pero yo dejé todo. Yo dejé mis botes, mis redes, mi familia, mi casa. La suegra. Sí, la suegra. Amén. Porque muchos dicen, no, Pedro no era casado, pero ¿y si tenía suegra? Amén. No sea malo, o sea, ¿quién quiere tener una suegra sin tener una esposa? No queremos tener esposa, vamos a querer tener suegra. Gloria a Dios. Pero no había dejado, Pedro, si bien había dejado las redes, la pesca, gracias a Dios la suegra también la había dejado, de seguro la esposa también la dejó, el Señor nos está pidiendo en esta noche que nos divorciemos, ¿verdad? No había dejado su viejo yo, el viejo rudimiento, el viejo ser, el viejo Pedro, el Pedro del río, el Pedro mecánico, el Pedro camionero, el Pedro gomero, es el que a veces a nosotros nos cuesta dejar de lado, el Pedro de los camiones, el Pedro de la recolección, el Pedro del reparto, ese Pedro así, es el que muchas veces nos cuesta a nosotros dejar de lado y es el que le costaba dejar de lado a Pedro. Porque dice Mateo 16:24, dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Niéguese a sí mismo. No dice niegue a su esposa, aunque usted así lo quiera hacer. Tome su cruz y sígame. Y Jesús fue el ejemplo de lo que significa negarse a sí mismo, porque si el Señor de la gloria de los cielos, el Dios, la luz, dice que la luz de la vida vino a esta tierra. Dice que toda la magnificencia y la deidad de Dios habitaba en Jesús. Dice que todo era Jesús. Dios completo era Él. Se negó a sí mismo y permitió aquel ser, aquel Dios magnífico que nos tiene a todos en el hueco de la palma de su mano, permitió que unos romanos vinieran y le hicieran cuanta cosa quisieran.
Esa es una historia de negación personal. Esa es la historia de negarse a sí mismo, su venida a esta tierra en forma humana y entregado como siervo crucificado. Fue la personificación máxima de la negación personal, del sacrificio máximo y de la mayor prueba de amor que existe sobre la tierra. Jesús dejó la gloria del cielo, la magnificencia, la deidad toda entera en él, la menguó para ser crucificado por usted, por mí, por la agonía de la cruz. Él se negó a sí mismo los privilegios del cielo y al negarse a sí mismo, Jesús sufrió humillaciones tan aberrantes, azotes, escupitajos, clavos y hasta lanza en su costado, dice que sufrió el Señor, por tu pecado, por mi pecado, por tu falla, mis fallas, hemos crucificado al Señor. Y si quieres crecer en tu amor hacia Jesús, no podés crecer ministerialmente esquivando, ¿verdad?, la responsabilidad. No podemos nosotros tener un crecimiento como líder ministerial esquivando las responsabilidades. ¿Y qué responsabilidad? La de negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque esto puede significar que no aceptes ese trabajo que vos tantos querías, porque el trabajo que vos tanto anhelabas como gerente o como encargado de ventas o como lo que sea, te demanda más tiempo del que realmente podés disponer. Y entonces, ¿qué debes de hacer? Dejar de lado a Jesús. No podés aceptar un trabajo que pague más, pero que requiere hacer cosas que son poco éticas para un cristiano. Yo no puedo tomar un trabajo que voy a ganar el doble de lo que gano ahora como encargado de una empresa, pero que para ganar el doble de lo que estoy ganando ahora tengo que hacer la vista a un lado cuando los encargados del depósito sacan mercadería por mis espaldas, porque eso es algo poco ético y es algo que va en contra de lo que nosotros estamos pregonando y predicando. Puede significar quizás también el no esquivar la bala, el no esquivar el bulto, como decimos acá, gastar menos dinero en una vacación para poder ayudar a un misionero, por ejemplo. Puede significar perder tu prestigio al decir una oración delante de tus compañeros de trabajo, porque muchas veces decimos yo no lo niego al Señor, pero jamás en nuestro trabajo hemos doblado una rodilla o hemos impuesto la mano en un compañero que estaba triste por haber perdido un ser amado. Jamás nosotros hemos llevado la Biblia a nuestro trabajo para hablar con aquella persona que sabemos que tiene un pariente en el hospital. Y quizás decimos, voy a perder mi prestigio si ellos saben que soy cristiano y voy a ser el punto de referencia para que ellos se burlen de mí y de mis creencias. Y realmente eso es lo que se trata el yo. Ese es el yo que usted tiene que negar. Ese es el yo que usted tiene que dejar de lado. Cuando la Biblia dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se trata de eso, de que usted tiene que negar a su más, ¿cómo se dice? A su orgullo más interno, a ese que lo hace a usted ser yo tal, porque yo cuándo, porque yo cómo. Ese que a usted le hace decirle a alguien que no es nadie, porque usted se cree mucho. Ese es el yo interior que usted tiene que negar. Si usted ha llegado a algún lugar y aún no ha negado a su yo interior, no está tarde, aún está a tiempo. No deje usted de negarse a sí mismo y tomar su cruz, porque las cosas del Señor son ordenadas, primero y principal. Entonces, si la Biblia dice que primero tenemos que negarnos a nosotros mismos, usted nunca va a poder tomar su cruz si no se niega a sí mismo. Usted no puede decir, no, sí, hay cosas que yo no he podido renunciar de mi vida pasada, pero he tomado mi cruz y sigo al Señor Jesucristo con mi cruz en mi hombro, caminando y sufriendo con la cruz. Si usted no se negó a sí mismo, debe ser la cruz de su vecino la que usted agarró, la cruz del que vive enfrente, porque su cruz, la Biblia dice que no la puede agarrar si usted no se niega a sí mismo primero. Amén, porque si la Biblia tiene un orden, porque si no la Biblia no diría que ni un tilde, ni un punto, ni una letra, ni una coma, ni nada va a pasar. Que dice que el que quita o añada, o corra, o haga esto, o haga aquello de la Biblia, sea anatema, porque cada palabra está puesta en ese específico lugar por una razón.
Entonces, si la Biblia nos dice, primero debemos de negarnos a nosotros mismos para luego tomar la cruz y para luego seguir a Jesús, lo único que hacemos en el transcurso es estar sufriendo como sufría Pedro cada vez que se equivocaba, porque créame que no fue la única vez que Pedro sufrió. Pedro sufría cada vez que se equivocaba, porque él sentía que le había fallado a ese ser que él tanto adoraba. Si usted cuando le falla a Dios no se siente triste y amargo, es porque usted no adora a Dios, porque usted no lo ama a Dios, porque cuando yo me equivoco y hago algo que no tengo que hacer, mi corazón sufre y está penando por largas horas, porque muchas veces a nosotros mismos nos cuesta perdonarnos cuando el Señor ya nos liberó del pecado y nos perdonó y nosotros seguimos machacándonos. Entonces, no importa el lugar que usted haya tomado, si usted aún no ha renunciado a usted mismo, su ministerio aún no ha comenzado. Y cuando usted llegue al momento en el que usted renuncia a sí mismo, renuncia al yo interior, a usted va a tomar la cruz y usted va a sentir el peso de la cruz sobre su hombro recién ahí. Y usted va a decir, esa cruz que yo estaba llevando no era mía porque era de madera balsa, porque la sentía liviana, porque no sentía el peso de la cruz, el peso de haber renunciado a todo lo que fui en algún momento. Porque quizás nosotros antes de conocer a Dios fuimos empresarios, fuimos acaudalados, tuvimos nuestra propia empresa y aún sentimos que seguimos siendo esa persona y olvidando que el joven rico prefirió quedarse con su riqueza. ¿Usted qué le pasó? No tiene la posibilidad de quedarse con sus riquezas porque las perdió, ¿verdad? Usted perdió todo aquello que usted ha tenido y eso ha sido lo que lo llevó a usted a la presencia del Señor. Ahora, si usted perdió la riqueza, ¿por qué no también pierde la vanagloria y el orgullo que le dio esa riqueza que el Señor le quitó? Cuando usted se humille delante del Señor y usted clame a Dios y usted renuncie a usted mismo y usted tome la cruz y usted emprenda el viaje y el camino, su ministerio va a ser tremendo y la puerta de los cielos y las ventanas de los cielos y el techo de los cielos y el sótano de los cielos, hoy no va a haber nada en los cielos que esté cerrado para usted. Nada en el cielo va a haber que esté cerrado para su vida, que esté cerrado para su ministerio. Cuando usted ore a las personas se van a sanar. Cuando usted ore por trabajo, la persona va a recibir trabajo. Cuando usted ore por un enfermo de muerto, ese enfermo va a ser sanado. Y los médicos van a creer la gloria de tu Dios. Los médicos van a creer en el poder de tu Dios. Porque tú has renunciado a ti mismo, has agarrado tu cruz y has decidido seguir a Cristo. Y no has decidido más seguir a tu pasado, sino que has decidido superar tu pasado, como lo hizo Pedro cuando se tiró de la barca y corrió al encuentro del Señor y el Señor le dijo, Pedro, ¿tú me amas? El Señor en esta noche te dice eso mismo. ¿Tú me amas? ¿Tú lo amas al Señor Jesús? ¿Amas tú a Dios? ¿Lo amas como dices amarlo o solamente lo dices de la boca para afuera y dentro de tu corazón no lo amas tanto como tú quisieras? Porque si tú lo amas a Dios, debes de apacentar su rebaño. Debes de ir y orar por los enfermos. Debes de ir y llevar su palabra a cada rincón del mundo. Si tú amas a Dios, tú tienes que hacer un tiempo en tu vida para Él. Porque si tú amas a tu esposa, sin lugar a dudas, tú tienes tiempo en tu vida para tu esposa. Si tú amas a tus hijos, sin lugar a dudas, tienes tiempo en tu vida para tu hijo. ¿Y cómo es que si amas a Dios no tienes tiempo para hacer su obra y su voluntad? Entonces, hoy si tú quieres ser un ministro, hoy si tú quieres tener un liderazgo, lo primero que tienes que tener es tiempo para Dios. Entonces, si tú amas a Dios en esta noche, no se lo digas. No existen palabras, decía Marcos Witt al principio, decía que no encuentra palabras para expresar con palabras el amor que él siente por Dios. Entonces, en esta noche te digo, ya no busques palabras. Cuando te arrodilles a orar, ya no busques palabras para decirle hoy te amo mucho, muchito, muchísimo, muchote. No busques más palabras. Mejor busca hechos. Porque la palabra tiene un libro que es hermoso que se llama Hechos de los Apóstoles. No se llama palabra de los apóstoles. No se llama pensamiento de los apóstoles. No se llama intenciones de los apóstoles. Se llama hecho de los apóstoles.
Así que en esta noche te bendigo, y creo que me extendí un poco mucho, ya hace 1 hora, 10 minutos que estamos. Es tu culpa igual que me haya extendido. Pero bueno, voy a leer un par de comentarios más, a ver. Decía acá arriba, Graciela, no, acá, pará. Alejandra Bayongue. Dios te bendiga, Alejandra, ¿cómo te va? A ver la carita, a ver si me saldrá la carita. Ahí está. Graciela Domínguez, Dios te bendiga. Matías Suárez, bueno, a ellos ya los leí. Ignacio Jacobo, Irma Dagues, Arnaldo Andrés Galeano, Alfredo Francia, Claudia Díaz, Ignacio Jacobo, Ana García, Dios te bendiga. Ana, ¿cómo te va? Off Topic Streaming Cristiano, Dios te bendiga. Milena Céspedes, buenas noches, saludos amados desde Chile, dice nuestra hermana Milena. Bendiciones para vos y para todo el país de Chile. Miguel, sentido opuesto, Dios te bendiga. Miguel, ¿cómo te va? Bendiciones para todo tu grupo y conjunto musical, que son unos genios. Ana García dice, saludos y bendiciones desde Carita y Bandera de México. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendiciones Ana García, Dios te bendiga mucho. José Luis Bustos Águila se unió, Claudia da Rosa también, Juan Celaya, Mauro Figueroa también se unió, Amílcar Amaya Esco también, Mauro Cataño, Tataya Gualtés, y Dios te bendiga. Acá apareció Alejandro Ayala, Dios te bendiga. Y acá hay un tal Tomás Nazareno Araujo. Bendiciones, dice el pastor. Bendiciones, pastor, para usted también. Dios le bendiga mucho. María Ojeda, Dios te bendiga. Daniel Naves, bendiciones, saludos para tu hermosa familia, Daniel. Elizabeth Ayala y Púa Villa Ramallo. Elizabeth, te voy a pedir por favor que me mandes un mensaje privado. Necesito comunicarme con tus pastores de manera urgente, Elizabeth, de Ipúa Villa Ramallo. Carlos Grimaldi, bienvenido, Dios te bendiga. Juan Diego Di Marco, bienvenido. Jorge Molina, también bienvenido. Beto Rodríguez Aguilar, bienvenido. Miguelito Triple M, MTEM, bienvenido. Silvia Pérez, bienvenida para vos también. Beto Rodríguez Aguilar. Beto nos saluda desde California, Estados Unidos. Beto, Dios te bendiga, bienvenido. Siempre es un gusto leerte. Así que saludos a Mabelita. Saludos también. a Mabelita, que no sea cosa que nos olvidemos de saludarla. Amén, sí, señor. Dios bendiga mucho a cada uno de ustedes. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Seguramente mi esposa tiene alguna otra cosa para comentarles. Saludarles en el nombre de Jesús, ya nos hemos extendido y por ahí las almas quizás tienen también cosas que hacer, así que los dejamos hasta el domingo, Dios mediante. Y quiero comentarles que la semana que viene, el domingo lo vamos a anunciar, tenemos una semana, que no voy a decir qué, para que se queden expectantes, pero una cadena también de una semana, así que se los voy a decir el día domingo para que puedan mirarnos. Y si tienen algún pedido de oración, esta noche estamos recibiendo vía inbox, ahora vamos a pasar nuestro número de WhatsApp. Ya lo paso. Para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, mandarnos un audio, un pedido de oración, un consejo espiritual. Si usted nos está congregando y quiere congregarse, lo ubicamos inmediatamente en alguna de nuestras iglesias cercanas, a su ciudad, a su barrio, para que usted pueda congregarse, como dice la palabra del Señor, que estemos todos los hermanos juntos y en armonía. Así que bueno, bendiciones. Amén. Y muy buenas noches de mi parte. Que el Señor colme de bendiciones su vida, y si usted quiere ser un buen líder, solo depende de usted. La bendición está en su mano. Amén. Así que dele para adelante. 5413412229. Gloria a Dios. Ahí estamos. Beto, te paso mi número de WhatsApp por si querés comunicarte conmigo, me gustaría que charlemos. Ahí estamos. Entonces, bueno, creo que para resumir todo lo que hemos hablado hoy, sería bueno que entendamos que lo más importante del ministerio, lo más importante del liderazgo, lo más importante en la vida espiritual de cada ser humano tiene que ser Dios. Lo más importante no eres tú, lo más importante no es ella, no soy yo, no es nadie de los que están del otro lado, sino Dios. Y el ministerio y la bendición va a venir de parte de Dios a tu vida. Entonces, siempre digo lo mismo y lo repito en esta noche nuevamente. El lugar que tú le das a Dios en tu corazón va a ser el lugar que tú vas a tener en el corazón de Dios. Así que pon primero a Dios en tu vida, en tu mañana, en tu tarde, en tu noche, antes del almuerzo, durante, en la mañana, en el mediodía. Que Dios esté siempre presente en tu corazón
para que Él esté obrando constantemente en tu vida. Así que los bendigo grandemente a cada uno de ustedes y no se olviden de escribir, de mandarnos a nosotros sus pedidos de oración. Nos encanta orar por ustedes, nos encanta clamar a Dios cuando usted está en necesidad, porque sabemos que usted se va a sentir así reconfortado y apoyado en oración por nosotros. Y a nosotros nos encanta ese trabajo de la oración. Así que Dios bendiga mucho su vida, Dios bendiga mucho el ministerio de todos los que están del otro lado. Y siempre recuerden que nunca jamás van a poder cargar su propia cruz si primero no han renunciado a ustedes mismos. Gloria a Dios. Bendiciones, buenas noches, hasta mañana. No. Bueno, sí, capaz que mañana algo podemos hacer. Vamos a ver. Si podemos hacer algo mañana en el transcurso del día, lo vamos a hacer. Y si no, sin lugar a dudas, algún pedacito del mensaje de mañana seguramente compartamos. Dios bendiga mucho a cada uno de ustedes. Hasta mañana. Saludá, que corto. Bendiciones. Ya saludé. ¿Ya saludaste? ¿Quieres saludar de vuelta? No, ya está. Gloria a Dios. Amén.